Bueno, pues buenos días a todos y nada, un saludo virtual en este nuevo formato de encuentro al que nos tenemos que ir adaptando con estos tiempos. Y bueno, agradecer a los organizadores la invitación a participar en estas jornadas, reconocerles el esfuerzo de organización que bueno, conlleva una iniciativa de este tipo en estos tiempos de pandemia. Agradecerle también a Alberto Lordi, a Mariano Torres y a Esther López el haber podido cambiar el turno de la ponencia, pero me ha surgido una reunión importante de trabajo, no tenía prevista y tenía que estar. Bueno, la ponencia que voy a presentar pretende sintetizar de un modo panorámico la trayectoria de más de un siglo y medio recorrida por los estudios de cerámica ibérica figurada. En estas 2 décadas del siglo XXI, las investigaciones y estudios se han multiplicado y el conocimiento pues, se ha ampliado enormemente, mostrando un panorama apasionante para lo que corresponde a este siglo XXI que estamos empezando, ¿no? Y que hoy advertimos además que, bueno, pues que presenta una diversidad en lo que se refiere a lo decorativo en las cerámicas que hace 30 años pues no podíamos intuir, ¿no? Toda esta complejidad además pues se hace más patente en la fase final de la cultura ibérica. Por ello creo que bueno, que ante esta perspectiva que se extiende, una breve revisión historiográfica sobre las preocupaciones y cuestiones que fueron formuladas en el pasado resulta fundamental para no repetir caminos ya explorados y, al contrario, construir sobre ellos nuevos planteamientos que contribuyan a comprender el desarrollo de la cerámica figurada desde sus orígenes hasta su fase final. Un momento final donde la cultura material romana está muy presente y los mecanismos de cambio están especialmente activos, tal y como sucede en toda cultura que evoluciona, que cambia y que nunca es estática. En la travesía de los estudios de cerámica ibérica figurada, bueno, se inicia poco después de la creación del concepto de ibérico, que surge en el último tercio del siglo XIX para referirse a los vestigios artísticos prerromanos que parecían mostrar influencias de otros antiguos pueblos en el Mediterráneo. A finales del XIX, el descubrimiento de los hallazgos de las esculturas del Cerro de los Santos y de la Dama de Elche pues se relacionan con el arte egipcio, mesopotámico, fenicio, griego y romano. Esta mirada hacia otras culturas venía de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, heredada de la Ilustración, cuando la hellenización y la romanización constituían fundamentos de prestigio histórico y cultural. En los inicios, las decoraciones pintadas sobre las cerámicas ibéricas pues, fueron relacionadas con el mundo mecánico. Esta influencia fue pronto puesta en manifiesto por París en su obra de ensayo sobre el arte y la industria de la España primitiva, donde, como los demás hispanistas de aquella época, concedían al influjo colonial griego una importancia fundamental en el nacimiento y la cultivación de los pueblos ibéricos. Pero al margen de esto, la obra pues, daba a conocer la cerámica ibérica a nivel internacional, junto a otras manifestaciones artísticas propias de la Hispania prerromana, reconociéndole así su importancia como una fuente más para el conocimiento histórico. Esta influencia de Grecia, como difusora de civilización e inspiración artística, pues también será reflejada por otros trabajos y otros investigadores como Pedro Boitempera. Estos estudios de la primera mitad del siglo XX se apoyaban en tesis discusionistas y en una metodología comparativa con culturas externas, llegando a surgir incluso denominaciones como el arte ibérico. En estas relaciones de la cerámica con el arte griego, tanto Boitempera como Luis Carpenter en España, pues consideraban las primeras decoraciones
ibéricas figuradas cubiertas como unas aplicaciones finales de aquellas presentadas en las cerámicas ibéricas, achacando a ello una torpeza por falta de en esta búsqueda externa, Domingo Fletcher, la pregunta que se realizaba de cuáles eran las influencias que han contribuido a la formación de esta cerámica figurada, pues se respondía que, bueno, pues que no podía cerrarse en ello las influencias púnicas, griegas, como la continental como la Grecia, y tampoco las romanas, tanto en lo que correspondía a tipologías como a las tipologías. En estos inicios de investigación, con aún muy pocos hallazgos, bastantes casos, Bochimpera empieza a intuir diversas áreas regionales a través de similitudes, de diferencias decorativas y tipologías. Consideraba que estas diferencias y estas posibles áreas pues, tenían que obedecer a la existencia de distintos pueblos que ocupaban un espacio geográfico, pero que se relacionaban entre sí, planteando así una diversidad plural de los pueblos íberos, cuyo desarrollo pues, debía deberse a las influencias y los contactos. Identificaba así 4 focos, un foco del sureste y con extensiones hacia la catalana y las Baleares, con hallazgos sobre todo pues, de Sena, de Elche, de Meca, de Amarejo. También identificaba en el área andaluza, en la región andaluza, pues bueno, pues se caracterizaba porque solo aparecía cerámica exclusivamente con decoraciones pintadas geométricas. Una región aragonesa con extensiones desde la cuenca baja del Ebro, el área turolense y la provincia de Zaragoza, con unas características y unas influencias muy marcadas también del foco del sureste, una región castellana que comprendería básicamente lo que hoy es la cerámica ibérica pintada, y luego pues una serie de hallazgos de cerámicas figuradas indígenas en Extremadura, en Portugal y Galicia, pero en mucho menor cantidad. Todo ello desembocó a mediados de siglo en un afán tipológico y descriptivo que termina con los corpora de las primeras grandes excavaciones de yacimientos. Cabré publica en 1944 el Corpus Basón Hispanorum de Azaila, mostrando las ricas decoraciones de esta cerámica figurada, fechándolas entre los siglos II y I. Y 10 años más tarde, en 1954, pues es el SIP, el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia y el CSIC, quienes publican el Corpus Basón Hispanorum de En estos corpora se intenta realizar grupos, distinguir producciones de una manera analítica, generando tablas tipológicas y seriaciones de motivos que descomponen la imagen con una voluntad clasificatoria. Se establecen jerarquizaciones considerando motivos principales, secundarios o de relleno con una utilidad distributiva y organizadora. Y también se comienza en ellos a percibir una preocupación por la correcta definición y terminología que ha de aplicarse tanto para la descripción de estos motivos y de estas imágenes como en la tipología de los vasos, incorporando nomenclaturas prestadas de otras culturas mediterráneas y también de la historia del arte. Finalmente, la cerámica también del Charchena pues cuenta con el hándicap de quedarse fuera de estos corpora, y su conocimiento pues fue saliendo a la luz poco a poco gracias a trabajos parciales de yacimientos concretos como los de Alejandro Ramos Boiqués o Rafael Ramos Fernández sobre la cerámica de la Alcudia de Elche, o la monografía en 2 volúmenes de Torres Nostrum, centrada en la cerámica ibérica figurada de la provincia de Alicante, investigadora que, como sabéis, recientemente fallecida, y la que nos gustó recordar y reconocer toda la labor que hizo en favor de la arqueología alicantina. Junto a este trabajo, pues también destacarían
publicaciones de Enrique Llobregat, también en la zona alicantina, y los de Pedro Lillo para la zona murciana. Pero en paralelo a la identificación de estas áreas, estudios decorativos, inspección de materiales, desde principios del siglo XX también me preocupó mucho la investigación y la adaptación de estas piezas. Así que los estudios irán también encaminados a concretar estas cronologías. Los estudios se inician defendiendo cronologías muy altas para la cerámica figurada, como proponíamos en el momento de París, en la obra que ya he mencionado, al relacionar esta cerámica con el mundo higiénico. Pero pronto se contrasta con los resultados obtenidos por las excavaciones de Albertini en la Alcudia en 1906, quien advierte pues, una cronología más tardía al apreciar que esta cerámica figurada pues, aparecía en las capas de tierra inmediatamente después a cuando lo hacía la cerámica romana. Como también pues, parecía evidenciarse de este modo en las excavaciones de Anjou. Así, en las reuniones científicas hasta la primera mitad del siglo XX, pues se debatirá entre estas dotaciones altas del siglo VI y cronologías bastante más bajas, en parte debido a pues la escasa calidad de información que por entonces proporcionaban los antiguos métodos de excavación y una débil documentación del registro arqueológico, que otorgaba así pues un carácter fundamental a los análisis estilísticos y comparativos de la cerámica. Así, durante buena parte del siglo XX, la investigación pues, se centra en tratar estas cerámicas y un método para ello pues, es tesis evolucionistas, en el que se plantean pues, un desarrollo de la iconografía ibérica, trasladando pues, teorías de la evolución de la historia del arte con periodos formativos, un periodo de esplendor, un barroquismo y luego pues en una fase final de decadencia. Así, investigadores pues, como Domingo Fletcher o García Bellido pues, comienzan a plantear un esquema evolutivo con carácter cronológico en este proceso decorativo, en el que en origen tendríamos unos motivos geométricos simples. Después estos motivos geométricos pues, se irían haciendo cada vez más complejos para pasar después a incorporar una serie de motivos vegetales y florecer finalmente pues, con figuras zoomorfas y antropomorfas a las que seguirían después pues, una fase ya final de decadencia en los diseños. Sin embargo, pues para esta vía, para datar los vasos figurados, siguiendo comparaciones estilísticas o criterios evolutivos de la historia del arte en función de una calidad artística, una simpleza o un barroquismo, pues tampoco terminaba de ofrecer datos fiables y concluyentes, detectándose la necesidad, por un lado, de poseer unos repertorios vasculares más amplios para poder apreciar esta pretendida evolución y, por supuesto, que estuvieran vinculados a una más rigurosa recogida de los datos de la excavación. La problemática de la datación de vasos sin contexto, en base a lo que podemos jugar como pericia o el artista o el estilo en el dibujo, pues bueno, se puede ejemplificar en estos dos vasos, en el vaso de los guerreros de Archena, descubierto en 1905, o el vaso Cazurro, adquirido en 1908 en el mercado de antigüedades. Dos vasos con dos lenguajes y diseños muy diferentes, tanto en la ejecución de las figuras como en su dinamismo, y que ante la falta de un contexto arqueológico de hallazgo, pues la investigación a lo largo del tiempo, incluso unos mismos investigadores, pues han ido fechando desde el siglo VI, V, IV, III, según los momentos. Con el paso del tiempo, pues el debate sobre la cronología comienza a adoptar
evidentemente de mayor importancia al contexto de excavación y a los materiales que aparecen asociados a ella, porque bueno, la cerámica ibérica, por desgracia, pues tiene una dependencia muy acusada de la cerámica importada, que tiene bueno, pues, adaptaciones tecnológicas bastante más acotadas, porque bueno, pues la cerámica ibérica a día de hoy pues, es difícil, como mucho podemos mejor datarlas con los periodos de un siglo, no podemos afinar tanto. Esta asociación de materiales, bueno, pues la excavación de Martín Almagro en Ampurias, pues le llevan a plantear una tecnología para estas cerámicas figuradas del Levante peninsular de los siglos III y II, mientras que las excavaciones de Alejandro Ramos Folqués en la Alcudia pues situarán estas cerámicas figuradas en el llamado estrato E o nivel ibero-púnico o periodo ibérico II, que bueno, pues que abarcaba Alejandro Ramos desde los finales del III hasta mediados del siglo I, y que actualmente, pues gracias al trabajo que ha realizado Ana Ronda en la Fundación de la Alcudia, pues podemos conocer más detalles de cómo se configuró esa estratigrafía propuesta por Ramos Folqués a partir de la documentación de los diarios y sus memorias de excavación. A mediados del siglo XX, las clasificaciones de motivos que se documentaban en los yacimientos, bueno, pues comienzan a instalar en la bibliografía la existencia de tres grandes grupos, o estilos pictóricos en la cerámica figurada, lo cual supone, bueno, pues por una parte un ejercicio de simplificación a nivel de difusión geográfica, pero por otra de complejidad en el desarrollo interno de estos estilos, al atribuir a ellos pues, las diferencias apreciadas en maestros, talleres o la propia evolución de ese estilo a lo largo del tiempo. De este modo, pues se simplifica, bueno, pues en un estilo Azaila, un estilo Olivaliria, un estilo Xarchena y unas cerámicas decoradas pues, que aparecen en el área catalana. En Pellicer, en el año 62, pues, amplía el margen de estudio de un único yacimiento y estudia las cerámicas del Valle del Ebro y aprecia en ellas pues, bueno, pues una influencia del área catalana, del área valenciana y de la cerámica del sureste. En lo que concierne a apreciar una línea evolutiva, atendiendo la calidad artística de estos estilos, pues Ballester Tormo impulsa la identificación en la cerámica del Tosal de San Miquel de diferentes estilos, distinguiendo de una manera rica, de una manera tosca o sobria, según pues, figuras perfiladas o silueteadas, en un intento bueno, de tratar de averiguar si ello decía algunos factores cronológicos y evolutivos, pero con la dificultad de que todas ellas aparecían asociadas estratigráficamente y existían pocas dudas de su contemporaneidad. Mientras que para las cerámicas sureste, pues los estudios comienzan a introducir en los trabajos intentos de identificación demasiado genéricos, como el maestro de las águilas, o bueno, pues percepciones muchísimo más concretas como la de Nostrom sobre el maestro del Monastir, que posiblemente pues, se está identificado como un estilo de carácter local. Si durante la primera mitad del siglo XX algunos trabajos habían tratado de identificar objetos materiales recuperados en las excavaciones con su dibujo en estas cerámicas, ahora también surgirá un mayor interés por identificar las representaciones vegetales y animales en la naturaleza. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de los llamados zapateros, identificados así por, bueno, pues parece a las arañas de agua, y también, bueno, pues hay un interés por intentar identificar las especies de aves, la variedad que hay, según pues su morfología, su pico
de tamaño o las garras. Así es posible, bueno, pues observar que las interpretaciones continuaron apoyándose en otras culturas coetáneas a la ibera, y la metodología de análisis empleada para otros contextos mediterráneos, con la intención de, bueno, pues de adquirir una mayor seguridad para las interpretaciones que los investigadores hacían sobre estas imágenes. Pero pronto ya se empieza a advertir que para obtener unos resultados, pues, más fiables es necesario priorizar el método de lectura interno por delante del analógico comparativo, que quedaba demasiado dependiente de lecturas desde el punto de vista púnico, itálico y romano. Así que, aun admitiendo las evidentes influencias externas, progresivamente las interpretaciones se irán desligando de ese excesivo comparativismo anterior y comenzarán a realizarse desde dentro de la propia cultura ibero, entendiendo el mundo ibero como un proceso cultural que para interpretar esta iconografía es necesario analizarla tanto desde sus etapas formativas hasta su fase ibero-romana, final o también llamada baja época. Así es posible, pues bueno, pues advertir la existencia o perduración de un motivo o de un tema desde estos orígenes y detectar si su significado pues muta o sigue teniendo la misma importancia o esa importancia disminuye con el transcurso del tiempo. Por otro lado, pues también la tipología del soporte vascular y la imagen plasmada sobre él comenzará a considerarse esencial para la correcta interpretación, al mismo tiempo que bueno, pues que la comprensión de los procesos de producción, de demanda, de comercio, pues también será necesario para entender el valor social y de uso que tenían estas imágenes y estos objetos. Bueno, pues todo este recorrido madurará a finales del siglo XX en una investigación que se demandará a sí misma la necesidad de construir un sistema metodológico que permitiera cimentar las interpretaciones, depurar las hipótesis arbitrarias de fundamento y elaborar planteamientos con una mayor rigurosidad científica. En este campo, pues bueno, pues serán Ricardo Olmos y Trinidad Tortosa quienes más se esforzarán por la búsqueda de estos caminos teóricos, mientras que desde la Universidad de Valencia, pues los trabajos de Carmen Aranegui, Elena Bonet y Xelo Mata, pues revisarán con nuevas perspectivas las imágenes vasculares, alejándose bueno, pues de antiguos criterios evolutivos y estilísticos y concentrándose sobre todo en la relación tipológica con los contextos arqueológicos, para alcanzar así una lectura de la sociedad ibera, que es quien genera las imágenes de estos soportes y a su vez la que se plasma en ellos. Se incorporan préstamos y procedimientos de la semiótica, de la antropología cultural, de la historia de las religiones y de la sociología, con la intención de fortalecer la argumentación de estos análisis interpretativos y regular una serie de pautas que cimenten pues, la estructura científica. Todo ello contribuirá a comprender el funcionamiento de códigos identitarios y los cambios en los procesos culturales a través de la evolución de las ceremonias, de los rituales, de la cultura material, que configuran el universo de representaciones simbólicas inherentes a la afirmación de estas identidades. En el siglo XXI se consolidan los trabajos y publicaciones científicas en torno al mundo ibero, existiendo un salto cualitativo en torno a religiosidad, economía, poblamiento, ideología, unos conocimientos que bueno, pues, contribuyen a estas interpretaciones iconográficas y a que se desprendan definitivamente
bueno, los círculos académicos de cierta mirada peyorativa de que estas interpretaciones sean conjeturas sin demasiada base, y multiplicándose los estudios que analizan las imágenes y la cultura material desde un punto de vista biológico, religioso y simbólico. Y centrándonos en la cerámica ibérica del sureste, bueno, pues la deuda que parecía contar el antiguo, tradicionalmente llamado el estilo Sarcena, pues la Tortosa, que revisa y analiza estas cerámicas, este código iconográfico de aves con alas esplayadas, carnaciers, envueltas en un abigarramiento vegetal de una divinidad de la fertilidad, y se desgaja bueno, pues en tres estilos ilicitanos, para los que también propone una metodología para cada uno de ellos, y en diversos grupos para el área murciana y en otros estilos también, pues bueno, en el área de Albacete. De este modo, la metodología de estudio panorámico, abarcando una amplia área geográfica y superando el estudio monográfico de un único yacimiento, pues proporcionaba nuevos y diferentes niveles de información y suponía un salto cualitativo cuando se trata de identificar estilos y grupos pictóricos. Esta desmembración pues, mostraba una realidad también más compleja que la estructurada hasta entonces, unos grandes cajones de desastre que, sin embargo, pues bueno, pues ya se sospechaba para el llamado estilo narrativo, con las cerámicas del Tosal de San Miquel o las de la Serreta, que aunque con similitudes en el lenguaje iconográfico, evidenciaban también diferencias en la sintaxis, en los motivos pictóricos y también en tipología vascular. Bueno, ¿y cuál es el estado actual? Bueno, pues tras más de un siglo de investigación, las hipótesis, los caminos recorridos, la información debatida en reuniones científicas, nos permiten ahora acumular un bagaje de conocimiento que, bueno, pues echando la vista atrás, nos permite valorar estos avances en la información arqueológica de la que disponemos para estas interpretaciones. Pero, sin embargo, tras estas 2 décadas del siglo XXI que han transcurrido, bueno, pues podemos observar que la identificación de las cerámicas ibéricas pintadas, la datación, la interpretación de estas imágenes, pues bueno, son preocupaciones que aún siguen siendo las principales de nuestra tarea de investigación. Quiero recordar bueno, a finales del siglo XX, Ricardo Olmos pues, admitía la existencia de una espiral que afectaba a la investigación iconográfica, que con frecuencia pues, bueno, pues regresaba a pensamientos e ideas del pasado que habían quedado relegadas en un segundo plano y que tras un tiempo pues, bueno, pues, se reimpulsaban con un cierto barniz de innovación y de actualidad, sin dejar de ser, bueno, pues, a veces planteamientos repetidos. Y es que la investigación, bueno, pues iconográfica, a veces es necesario regresar al pasado para recuperar antiguos pensamientos que, bueno, pues en un momento habían parecido estériles y que, bueno, pues que ahora, quizás una nueva óptica, podían fructificar. Así, en la actualidad, pues, podemos observar que el estudio analítico iniciado en los Corpora recopila y ordena series de motivos para visualizar toda la información iconográfica del vaso, pues se ha mejorado y continúa empleándose. Ahora se analizan las estructuras internas y externas de las decoraciones y se relacionan con los tipos vasculares, permitiendo identificar pues, talleres, estilos y grupos. Se comienza también a dar una mayor importancia a otros aspectos que no se daban, como la coloración y la descripción de las pastas,
o los tratamientos exteriores de estas piezas. Esta línea pues, de investigación ha tenido buenos resultados con los trabajos de Fuentes Albero para una cerámica pintada de la Serreta, hecha a finales del siglo III y principios del siglo II, o más recientemente la cerámica con decoración compleja del Bajo Aragón, en el que bueno, pues ha podido intervenir varios grupos y un par de grupos y acotar mejor el estilo Azaila, y reconociendo bueno, pues también cerámicas importadas de otros territorios. Por otro lado, bueno, los nuevos descubrimientos y excavaciones que incrementan el volumen del repertorio vascular conocido, bueno, pues nos permiten plantear nuevas hipótesis sobre la configuración de estilos, talleres, los grupos y su dispersión. Podemos destacar así las excavaciones que se han ido efectuando en el subsuelo de Valencia, que desde su fundación hasta el periodo pretoriano pues, han ido proporcionando un interesante conjunto de cerámicas ibéricas con motivos abstractos, morfos, animales gloriosos, con un marcado carácter simbólico, unos elementos que se han tratado por hacer de la o la necrópolis de Colombo, la Beneu, donde también aparecen la cerámica, la como las similares a de y bueno, también la funerario con la cerámica del siglo I y pasano de las cosas. Una cerámica con la espada, las cabezas de los campos, también en la fase de y en la iglesia, en una cerámica que nos muestra desde esta parte del siglo II el conjunto de cerámicas recuperado en el yacimiento de Visosa, excavado por José Udós y Héctor Udós, que aportan bueno, pues un caudal de información importantísimo para este periodo del Ibérico final, con un interesante conjunto de pasos rituales datados entre el segundo y el tercer cuarto del siglo II, o una cerámica figurada que ha aparecido hasta el momento en contextos del primer cuarto del siglo I, y que, como bien se anuncia en el último artículo publicado por Fernando Quesada y Héctor Udós sobre dos conjuntos de armamento, uno del 2 y uno del 1, bueno, pues futuros hallazgos y contextos pues, permitirán ir aportando más información cronológica sobre estos vasos. Por tanto, las nuevas excavaciones y el incremento de número de vasos nos permite tener un repertorio iconográfico más extenso y más fácil para poder identificar nuevos estilos, talleres y también atribuir ejemplares vasculares que hasta entonces pues, habían permanecido huérfanos de la inscripción y que parecían ser ejemplos únicos, ¿no? Es el caso del estilo simbólico levantino, que gracias al estado de construcción de las cerámicas de la necrópolis de Poblenou, bueno, pues, permite relacionar con él a palazos de las Palomas, hallado en la Almoina, o el vaso del ciclo de la vida de la plaza de Cisneros, o el vaso de los hipocampos, del yacimiento de los Villares, advirtiendo en ellos pues, bueno, pues unas decoraciones, unos motivos secundarios que adquieren más importancia de lo que se le había dado hasta ahora para esas atribuciones y dispersión de talleres, y nos permite bueno, pues, poder documentar a lo largo de territorios no siempre lógicos
bueno, pues los funcionamientos de los circuitos de comercio de estos vasos. Esto también se advierte con con el espectacular conjunto de vasos de Libisosa, ¿no? Que su estado de conservación, bueno, pues nos permite relacionar estos motivos, estos abigarramientos, estas decoraciones, motivos abstractos, geométricos, con otros hallados o documentados al este de la Vía Heraclea, como es en el yacimiento de la necrópolis del Corral de Saus, donde en este caso, pues bueno, pues la tinaja de los Carnassiers de Visosa, podemos relacionarla, los motivos decorativos, vegetales y secundarios con el vaso del héroe y la esfinge del Corral de Saus, o las tinajas de palomas y de aves de Visosa con, bueno, pues con un calazos o un caliciforme del Corral de Saus, que aparecen en tumbas estudiadas por Isabel Izquierdo a principios del siglo II a.C., por lo que también, bueno, pues nos permite conocer este periodo de vigencia en el que están estos vasos en uso o el poco productor de estos talleres. Por tanto, si ampliamos el área geográfica de estudio y no la circunscribimos en exclusiva a un único yacimiento, pues podemos detectar bueno, pues estos circuitos de distribución en torno a un eje, en torno a la Vía Heraclea o a un valle, y bueno, plantear hipótesis orientativas sobre la ubicación de estos focos, su cronología y si obedece esta dispersión a un motivo concreto. El Orinoco de la metamorfosis de Visosa, unas características piernas perfiladas, unos gemelos muy musculosos y unos botines llenos a tinta plana, pues también se documentan nuevamente también en el necrópolis de Corral de Saus, pero también en el Cerro de los Santos o en el Tormo de Vinateva, y más recientemente, bueno, pues se ha relacionado un calazos aparecido en el tosal del Castel de la Rápita en Lleida con este vaso. Así vemos que el panorama actual, pues bueno, pues resulta muchísimo más complejo del planteado hace 50 años, que se agrupaba en torno a unos pocos estilos y que el incremento de número de vasos figurados pues nos está permitiendo diferenciar grupos, talleres, estilos y ponernos en disposición también, ¿por qué no?, de intentar identificar manos y maestros. En el área catalana, por ejemplo, las nuevas excavaciones también y las revisiones de las antiguas están también avanzando en este mismo sentido, superando la existencia de las cerámicas figuradas del estilo Nueva Cataluña, las producciones ampolitanas, el taller González, y detectando también un panorama más rico y variado, como reflejan los estudios de Ignasi Garcés, quien también ha propuesto recientemente la existencia de un pintor de los cisnes en una reducida por el momento producción cerámica, documentada hasta ahora en el primer cuarto antes de Cristo, del 1 antes de Cristo, o las cerámicas documentadas en los valles del Cedro y del Cinca entre el último tercio del siglo II y hasta el 1 después de Cristo. Así también, pues en el yacimiento de San Miquel de Vinebre, en la ribera del Ebre, pues se documenta también un conjunto amplio de cerámicas con decoración compleja, en un contexto del último cuarto del siglo II a.C., con calazoi decorados con motivos vegetales estilizados, tallos en espiral, hojas sueltas, además de, bueno, de articulados, series de S y diferentes motivos geométricos. Así que aunque existen cerámicas figuradas anteriores al siglo III, es en el siglo III cuando, bueno, pues se produce una gran eclosión en esta figuración sobre cerámica, coincidiendo, bueno, pues con los antiguos sistemas de ostentación, de prestigio y poder exhibidos por las esculturas en el ámbito de la necrópolis, y con un auge del desarrollo de los núcleos urbanos, de la complejidad social
y de los sistemas clientelares. Para esta distinción entre estilos, talleres y grupos, la metodología actual, en continua evolución, ha entendido que para su comprensión, bueno, pues no se puede irse exclusivamente al análisis de contextos arqueológicos, sino que tiene que considerar también aspectos como la religiosidad, la arqueología de género, la arqueología del paisaje, teorías y análisis antropológicos que contribuyen a comprender, bueno, pues estos discursos identitarios, sin cuya perspectiva hoy pues resulta difícil obtener resultados verosímiles. Y por supuesto, bueno, pues su identificación sigue necesitando de un repertorio de ejemplares suficientemente amplio y representativo de vasos. Bueno, y en este punto, el debate actual de la investigación sobre todas estas interpretaciones, estilos, etcétera, bueno, pues uno de los principales problemas que creo al que nos enfrentamos es el de las perduraciones de materiales en los contextos ibéricos, que nos presenta, pues bueno, pues un panorama complejo para la investigación, donde la metodología arqueológica se adapta a las circunstancias en base, aunque nos pese, no siempre en base a criterios todo el objetivo que desearíamos, porque bueno, pues son todos los objetos por igual susceptibles de perdurar en el tiempo. Hablaba antes de, bueno, pues las cerámicas ibéricas, bueno, pues tienen a lo mejor una acotación mucho más larga que las cerámicas importadas, en torno a un siglo, y tampoco sabemos si perduran o no. Solo perduran las cerámicas de importación o los objetos de importación en el tiempo, y perduran por igual estas cerámicas de importación en núcleos costeros o en lugares estratégicos conectados a un comercio activo donde es más fácil adquirir nuevos productos importados de moda. Se puede aplicar esta perduración a las cerámicas figuradas, y en ese caso, ¿por cuánto tiempo? ¿Por una generación? ¿Por 2 generaciones? Admitimos y asumimos sin reservas la perduración durante más de un siglo de objetos empleados como elementos de ostentación, prestigio y diferenciación social, ya sea en el interior de tumbas, como en el caso de la Banda de Galera, o en poblados como el cimenterio de la Quéjola. Tampoco existen dudas en lo que concierne al extraordinario hallazgo de la cámara funeraria de Piquía, donde no hay lugar para la duda de la perduración de 4 cráteras griegas de inicios del siglo IV, o un armamento mucho más antiguo al contexto del 1 a.C., en el que se data el contexto funerario. Es decir, cuando existe una fiabilidad absoluta en la datación de un objeto importado o un elemento de prestigio, como puede ser un arma, consensamos en otorgarle un valor simbólico de ostentación, no existen dudas para admitir esta perduración. Sin embargo, los vasos ibéricos figurados no gozan de esta valoración, aunque son considerados en muchos casos como vasos singulares, que presentan escenas con marcado significado social e ideológico, y aparecen también en contextos sacros o funerarios. De este modo, la voluntad de mantener en uso vasos figurados podemos deducirla de la existencia de reparaciones por dañados, que documentamos sobre algunos de ellos, como el ejemplar de tinaja del Tosal de la Cala de Benidorm, conservado en el Museo de Prehistoria de Valencia, y cuya sintaxis y elementos florales, así como motivos de relleno, permitían fecharlo por paralelos desde el segundo cuarto del siglo II hasta el primer tercio del 1 a.C. Y es que, bueno, pues la datación de esta cerámica figurada pues continúa siendo uno de los aspectos esenciales, pero si los espacios excavados con metodología
modernas nos proporcionan pocas dudas sobre la cronología y relación de los objetos en contexto. Bueno, imagino que tendréis en mente los excelentes cuadros materiales asociados que bueno, pues, han publicado en su suelo de Valencia, para Albert Rivera. Bueno, pues más resultado, más complejo resulta obtener unas dataciones o unos resultados fiables de la revisión de las excavaciones antiguas, por muy metódicos que prestamos en la reconstrucción contextual del pasado a través de los documentos conservados. Podemos regresar entonces de nuevo a la espiral que decía Ricardo Olmos, reviviendo de nuevo el debate que mantenían Alberto del Castillo, Domingo Fletcher o Martín Almagro Bach en las décadas de los 40 y 50 del pasado siglo, cuando debatían sobre la validez y fiabilidad que podía fundamentar las dataciones de la cerámica ibérica figurada allá hasta entonces en las lecturas de los antiguos diarios de excavación de Emilio Gandía a principios de siglo en Asturias. El debate sobre las antiguas metodologías de excavación, con secciones y plantas más simples de lo que la compleja realidad arqueológica suele evidenciar en yacimientos, pues hacía que las dataciones de las cerámicas ibéricas oscilaran en varios siglos. Resulta evidente que el esfuerzo debe hacerse, pero los resultados no siempre vamos a poder contrastarlos entre las diferentes historiografías de los distintos yacimientos, ya que bueno, pues condiciones e historias son diferentes entre ellos, ¿no? Remociones, expolios, plantaciones agrícolas, diferencias metodológicas entre los distintos excavadores, pero también porque a veces unos son necrópolis, otros son núcleos de hábitat, donde, por ejemplo, las reformas urbanísticas en yacimientos que tienen después una continuidad en época romana, pues destruyen y alteran los niveles anteriores, algo que la actual metodología es capaz de detectar y afinar, pero en el pasado no tanto. Y el problema es que, que es aquí donde en mayor número de casos pues encontramos estas cerámicas figuradas. Por otro lado, pues tras más de un siglo de estudios, seguimos enfrentándonos a este comparativismo y mirando al Mediterráneo para tratar de descifrar las imágenes de las cerámicas figuradas, ¿no? El mundo griego, el mundo fenicio púnico para la iconografía del ibérico antiguo y pleno, y al mundo romano para las cerámicas figuradas en las que aparecen en los contextos del ibérico final. Igualmente, al igual que sucediera con el vaso cazurro, la crátera de Atalayuelas es relacionada también por su técnica y temática y motivos decorativos con la cerámica griega, proponiéndose para ella, con estos estudios estilísticos, una datación de los siglos VI o V, mientras que, por ejemplo, pues también la identificación con un águila de alas esplayadas, el águila de alas esplayadas con un águila, de las cerámicas del sureste, que ya hace medio siglo que García Bellido identificada con esta especie, o se hablaba de un maestro de las águilas, pues hace unos años fue retomada también por Abelardo López Pérez para identificarla con un símbolo de Roma o el pez con un símbolo de Cartago, y todo esto pues en un marco de cerámica producida en la Segunda Guerra Púnica. En este sentido también los estudios y propuestas encaminados a identificar en la naturaleza real los animales y plantas representados en cerámica ibérica, pues han recibido un impulso desde una óptica moderna e interdisciplinar en el proyecto de Flora y Fauna Ibérica impulsado desde la Universidad de Valencia y coordinado por Toromata. Este proyecto, con biólogos, con zoólogos y arqueólogos, pues ha tratado de identificar tanto la vegetación como los animales representados
en la iconografía ibérica en cualquiera de sus soportes, publicando los resultados en 2 monografías del SIC y en una base de datos online donde podemos observar pues bueno, pues desde especies imposibles de determinar, como el ave de cerámicas ilicitanas o los tradicionales carnassiers, que sí que se han identificado como lobos en estas cerámicas de Alcudia. O también la identificación de realia, de objetos que aparecen representados en las cerámicas ibéricas, como lo hicieron en 1907 Horacio Sandar, su estudio sobre el armamento de los iberos, o Isidro Ballester, en las cerámicas de Dosal de San Miquel, y que actualmente, bueno, pues se revisan con una nueva óptica, metodología y perspectivas y objetivos diferentes, como el de tratar de identificar una posible panoplia eretana en la plasmación de estos vasos, o bueno, pues para reconstruir o recomponer los vestigios frágiles que aparecen de los instrumentos musicales de viento de los yacimientos, pues apoyarse en la iconografía de distintos soportes, ya sea terracota, escultura o cerámica ibérica figurada, para conocer bueno, pues esta serie de instrumentos. También hoy día hemos superado bueno, pues, antiguos parámetros rígidos de la culturación, bueno, pues que valoraba la capacidad técnica y creativa de los artistas y artesanos iberos, que copiaban de una forma pues poco hábil o torpe las imágenes mediterráneas para trasladarlas a las vajillas ibéricas, y mucho menos, bueno, pues plantear con ello unos fundamentos de valor cronológico o artístico, puesto que la importancia real de las imágenes pues reside en la funcionalidad del mensaje que plasman, tanto en el soporte como en el contexto en el que aparecen, ¿no? Sin que exista, bueno, pues un criterio de la calidad artística, pues un fundamento cronológico. Basta pues contemplar las figuras representadas en la pinajilla del enterramiento de la Botella de Elche, fechado a finales del 3 y principios del 2, o algunas de las cerámicas del estilo simbólico levantino, desde la segunda mitad del 2 hasta el último cuarto del siglo I. Una simplicidad que no por ello, pues bueno, pues de la importancia que se le otorga a estas manifestaciones, ¿no? Tampoco en terracotas, por ejemplo, ¿no? La terracota de la diosa madre de Alcoy, desde el 3 y principios del 2, o también la Yala en la metrópolis del Cabecito del Tesoro. Para ir concluyendo, bueno, el análisis, el proceso actual de interpretación de las imágenes, hoy no es posible realizarlo al margen de la comprensión de la evolución del mundo ibérico, donde contextos y cultura material desempeñan un papel esencial para entender el desarrollo identitario de los iberos. Una identidad que no se mantiene estática, sino que evoluciona con el tiempo, y que en su fase final pues tienen los soportes cerámicos un vehículo de transmisión. En las últimas décadas el ámbito fenicio-púnico se ha sumado importancia a la cultura griega y romana en su influencia en el desarrollo de formas de vida, cultura material y sistema ideológico, económico y político de la identidad ibera, y desde su nacimiento hasta su integración en las estructuras romanas occidentales, ¿no? Como el profesor Martín Almagro Gorbea señala, la romanización al final, analizada desde la perspectiva multisecular, pues representa el final de un largo proceso de mediterranización de Iberia. Así, tras un largo trayecto de investigaciones, el conocimiento de la evolución y cultura de los pueblos iberos nos permite afrontar los análisis iconográficos hoy día con nuevas perspectivas y herramientas
de conocimiento, mientras que durante la fase final del mundo ibérico se multiplican estas cerámicas figuradas, el debate entre aculturación y teorías postcolonialistas pues parece decantarse más hacia estas últimas y fenómenos de hibridación. Teorías que, bueno, pues que entienden el contacto colonial o imperialista de una potencia extranjera con voluntad expansiva y de conquista ideológica, política y económica, no como una imposición de una cultura superior sobre la inferior, sino como demostración de una realidad cultural bidireccional que ofrecerá diferentes intensidades y velocidades y la perduración de rasgos identitarios según el espacio geográfico de los diferentes pueblos que estimulan al final la plasmación de una iconografía ibérica arraigada en las cerámicas ibéricas de la baja época ibérica. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. No sé si preguntas ahora.